Ok, lo voy a grabar. Ya está grabando. Vamos a resolver una práctica, es un poco antigua, ¿no? Pero igual, la base, los fundamentos, todo, la parte práctica sobre todo, que es casi igual a todas, ¿no? Entonces, eso sí, no te preocupes. A ver. Entonces, vamos a... Normalmente en las PC1 Quevedo te va a poner una noticia sobre el contexto, ¿no? Puede ser cualquier país, cualquier economía. Y sobre esa noticia tú tienes que ah, tomar una perspectiva, ¿no? Porque en la parte práctica te dicen, ¿no? Según la noticia tal, toma una decisión, ¿no? ¿Qué vas a hacer? O qué tienes que hacer, ¿no? En caso que tengas que... Más que nada es especulativo, ¿no? Porque todas las noticias te dan esa oportunidad de especular con los derivados. Ahora, con los temas de los derivados, en la PC1 siempre vienen forwards y fras, ¿no? Y luego en el parcial viene lo mismo, forwards, fras y swaps, ¿no? Hasta ahí el parcial, ¿no? De ahí vienen opciones. La parte teórica, eso sí, no, yo no repaso mucho, o sea, todo es del libro Hull, pero de verdad la parte teórica no es algo que me preocupa mucho. Igual si necesitas más refuerzo, en eso te puedo pasar como un balotario para que te ayude a estudiar, ¿no? Ese balotario tiene varias preguntas de que veo, ¿no? Es como que una compilación de preguntas teóricas, ¿no? Algunas son con opciones múltiples, otra tiene, este, claro, respuesta corta, ¿no? O verdadero y falso. Entonces, vamos a analizar esta noticia para que tengas idea qué es lo que necesito saber de la noticia, qué es lo que busco, ¿no? Porque hay demasiado párrafos distractores, no todos te sirven, ¿no? Entonces, en este caso, que es en el contexto de la economía de Brasil, ¿no? Estamos hablando 2015 más o menos, ¿no? Esta PC es la PC1 2015-2, para ser exactos, ¿no? Entonces, en este caso, con la economía de Brasil, si tú buscas como que palabras clave en la noticia, una de las palabras clave, por ejemplo, es el PBI, ¿no? Que es el GDP. Ahora, todas las noticias son en inglés, ¿no? Ahí sí tienes que saber más o menos el inglés, ¿no? Pero el GDP, por ejemplo, es un factor macro y muy importante, ¿no? ¿Qué pasa con ese factor? ¿Está al alza o está a la baja, ¿no? Entonces, eso te va más o menos te va a dar la idea qué estrategia voy a tomar con los forwards, ¿no? O los FRAs. Entonces, acá lo más resaltante es que la economía de Brasil está a la baja, ¿no? Eso es lo que está diciendo, ¿no? Porque hay una caída en el PBI y también que los inversionistas exigen rendimientos en los bonos, ¿no? Más rendimientos. Entonces, cuando el país, ¿no? La economía de un país se rige por diferentes variables. Por ejemplo, el PBI, que es el GDP, ¿no? En inglés, ¿no? Gross Domestic Product, o o el, en español, pues es el Producto Bruto, el índice, claro. O también las tasas, ¿no? ¿Qué pasa con las tasas? Eso tenemos que ver qué pasa con las tasas porque en eso me va a afectar cómo calculo el FRA, ¿no? Tomo una posición larga o una posición corta, ¿no? En un FRA. O también tengo que tener en cuenta los precios, ¿no? Los precios de los activos, como acciones, ¿no? ¿Qué pasa con los precios de los activos, ¿no? Entonces, cuando tenemos una economía en recesión, ¿no? Una economía en recesión versus una economía en auge, ¿no? ¿Qué pasa con en recesión el PBI baja, ¿no? Y acá sube, ¿no? Las tasas, ¿qué pasa cuando hay recesión, ¿no? Las tasas bajan también, ¿no? Cuando hay recesión, las tasas bajan para incentivar la economía. Y viceversa, ¿no? Acá las tasas suben, ¿no? Cuando hay auge, las tasas suben, ¿no? Para frenar la inflación.
Entonces, otro factor, otro que me voy a poner, ¿no? La inflación, ¿no? Eso también es importante, a veces también lo menciona la inflación, ¿no? ¿Cómo va la inflación, ¿no? Cuando la inflación es alta, entonces en una economía en recesión, la inflación para frenarla tienen que bajar las tasas, ¿no? Entonces, las tasas y la inflación están muy vinculados, ¿no? Ah, cuando en tema de obviamente los precios bajan, ¿no? Y acá suben, ¿no? En las acciones, ¿no? Básicamente la noticia te va a dar un marco, ¿no? Cuando vemos el caso práctico, te vas a dar cuenta, a mí me conviene especular, o sea, yo siempre voy a ganar dinero especulando, ¿no? Entonces, a mí me conviene irme, por ejemplo, un forward en largo cuando los precios de los activos van a subir, ¿no? Porque estamos en una economía de auge, ¿no? Pero en este caso, estamos hablando de bonos, ¿no? Entonces, acá en los forwards te puede venir dos tipos. Puede venir el tipo de acciones o bonos, ¿no? Entonces, con los bonos es un poco más, es más, más tedioso porque tienes que saber qué pasa con las tasas, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver. Bueno, en el ejercicio que va a venir es uno de acciones. Ah, no, perdón, va a ser bonos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa con este caso, ¿no? Entonces, esta es la primer ejercicio, ¿no? Es un forward y me dice, ¿no? Que el fondo de inversión Fidelity compró una emisión primaria de 1.000 bonos de Petrobras con vencimiento a 10 años, 60 días después de la adquisición ante las noticias de Economist. Entonces, estas noticias fue, va a impactar, ¿no? Ese precio del bono, ¿no? ¿Y cómo va a impactar ese precio del bono? Entonces, cuando las tasas bajan, el precio del bono sube, ¿no? Y si las tasas suben, es lo contrario, ¿no? Tasas suben, precio del bono baja. O sea, ten en cuenta eso, ¿no? Con los forwards. Forwards de bonos. Nosotros estamos en esta situación, ¿no? La noticia dijo que las tasas van a caer, ¿no? En la noticia comenta que perdón, las tasas van a subir, ¿no? Porque los inversionistas exigen más rendimientos en los bonos. Entonces, recuerda esto, inversionistas exigen más rentabilidad en los bonos. ¿Y por qué exigen más rentabilidad en los bonos? Porque la economía de Brasil está en recesión, ¿no? O es más riesgoso, ¿no? Entonces, si es más riesgoso algo, yo demando más rentabilidad, ¿no? Ah, y también otro factor que mencionan acá, ¿no? El déficit, ¿no? El déficit de un país es negativo, ¿no? Entonces, eso va contra la moneda local del país. También las malas noticias como el déficit o la superinflación, cosas así, esos tipos de macro noticias afectan la economía. Y en el caso de los instrumentos financieros como los bonos, lo va a afectar, ¿no? En el precio, ¿no? Entonces estamos en esta situación, ¿no? Las tasas van a subir, ¿no? Y el precio del bono van a bajar, ¿no? Ese es el efecto, ¿no? Cuando tú valorizas un bono, si te das cuenta cuando a valorizar el bono, ¿no? Mientras más alta la tasa sea a valorizar el bono, el precio del bono cae más, ¿no? Hay una medida de sensibilidad para hacer eso, ¿no? Que es la duración, que tiene que ver con la tasa de interés. Entonces, para yo cubrirme eso, ¿no? O si yo quiero tomar una especulación ante eso, no, entonces puedo cubrirme eso con un forward. El forward me va a ayudar a cubrirme, ¿no? A ese riesgo, ¿no? Pero ¿qué tipo de forward? Pues es el tipo de forward que me ayuda, ¿no? Con el precio, porque estamos hablando de precios, ¿no? El precio del bono sería un forward corto, ¿no?
el corto, ¿no? Porque yo especulo que el precio va a bajar, entonces tomo un forward corto, ¿no? Y acá sería el largo, ¿no? Pero estamos en esta situación. Entonces, como sé qué es lo que tengo, o sea, yo con la noticia ya determiné qué posición voy a tomar en el forward, ¿no? Porque siempre me piden, ¿no? Que calcula, a veces te pide el precio de entrega y qué posición, ¿no? Entonces ya sé la posición, ¿no? Voy a tomar una posición corta. Cuando tú armes el tema, cuando tú armes tus forwards, siempre tienes que tener en cuenta esta fórmula, ¿no? Que es el precio de entrega, ¿no? Que es F sub cero, ¿no? Entonces, el primer paso es armar mi fórmula, que es F cero, ¿no? Hallar el F cero. Ah, lo que voy a necesitar es la cantidad de bonos, el precio del bono, el precio spot del bono, ¿no? Le llaman ese sub cero, ¿no? En el libro. El cupón, me da un cupón por ahí, que tengo que calcularlo. A veces me lo dan en forma monetaria o a veces lo tengo que calcular. Y bueno, el plazo, ¿no? En este caso, el plazo, tenemos que calcularlo. Acá sí tienes que tener cuidado cómo calcules el plazo, ¿no? El plazo total del forward. Entonces, recuerda que hace 60 días, estamos en cero, ¿no? Hace 60 días compraste el bono, ¿no? Compra del bono. Hace 2 meses compraste el bono, ¿no? Antes de las noticias. O sea, no sabías que iba a pasar esto, ¿no? Entonces, ya pasó, ¿no? La noticia. Entonces, uy, la economía de Brasil va mal. Entonces, el precio de mi bono va a caer, ¿no? Entonces, yo tengo que hacer algo para no estar en pérdida, ¿no? Entonces, en cero, que es hoy, yo voy con los siguientes cupones que me van a tocar, ¿no? Ahora, los cupones, también tienes que tener en cuenta cómo se distribuyen los cupones, ¿no? Acá dice que los cupones son trimestrales, ¿no? Entonces, cada 3 meses. Pero como compré el bono hace 60 días, entonces, como son trimestrales, a esto le voy a agregar 90 días. Entonces, a 30 días es mi siguiente cupón, ¿no? Entonces, a esto también le voy a agregar 90 días, siguiente cupón, y a este, ¿no? Sería el tercer cupón. Hasta ahí más, ¿no? Hasta 2 días. Pero además me dice que yo lo voy a vender al siguiente día de recibir el tercer cupón. Entonces, no voy a terminar acá, voy a tener el siguiente día. Entonces, voy a sumarle esto más uno, ¿no? 211. Entonces, acá es donde acá voy a pactar mi forward a 211 días, ¿no? Entonces, mi T es 211 días, ¿no? Lo voy a expresar anualmente, ¿no? Lo voy a poner 211 entre 360. Entonces, este es a veces el plazo en las PCs es difícil por los palabreos que hay en el caso, ¿no? Entonces, tienes que leer bien, ¿no? El enunciado para que no caiga, ¿no? Acá dice que el siguiente día vas a vender eso. Ok, ¿el 90 por qué era? ¿Por qué es trimestre? Claro, recuerda, ¿no? Hace 60 días o hace 2 meses, acá me dicen, ¿no? Compraste el bono a Petrobras, ¿no? 1.000 bonos de Petrobras hace 60 días. Dice, claro, el fondo de inversión compró una emisión primaria a Petrobras luego dice 60 días después, recibe las noticias de The Economist. Entonces dice que el fondo de inversión estima que el downgrade no se efectuaría en un horizonte de 210 días, por lo que desea venderlo al día siguiente, recibido del tercer cupón. Entonces,
como ya pasó, o sea, cuando dice que ya pasó 60 días, quiere decir que el bono, el primer cupón, el siguiente cupón va a ser, o sea, recuerda que este periodo de acá es el periodo del forward, ¿ok? Y el periodo acá, que es el periodo total, es el periodo del bono, ¿no? Entonces, hay como que dos líneas de tiempo a la vez, ¿no? Entonces, tú cuando haces un forward con flujos conocidos, que es como, ¿no? En caso de dividendos con las acciones, estos son los cupones, ¿no? Yo en el día 30 voy a recibir mi primer cupón y así, ¿no? El día 120 y 210. No lo voy a contabilizar desde cero, porque si hago cero, de ahí acá sería 90, 180 y se pasa, pues, ¿no? 180 más 90 sería 270, ¿no? Entonces ahí no puedes incluir el tercer cupón. No da la matemática, ¿no? O sea, algo no te va, o sea, no vas a, acá no vas a poder calcular el tercer bono porque lo tienes que liquidar en 210, en 210 días. Entonces, no funciona este tipo de línea de tiempo, ¿no? Entonces, recuerda, ¿no? Como pasaron 60 días, o en otras palabras, hace 60 días ya compré el bono re- y yo vi la noticia, entonces me quiero coberturar por el tiempo que me reste. Entonces, ¿qué me queda? El primer cupón le queda 30 días, ¿no? Entonces, el siguiente cupón va a ser 120 y el siguiente va a ser a 210 días. Ah, ok. Pero, Entonces, el trimestre que es de 90 días lo resto con el de 60. claro, también 60. Porque estas cosas, o sea, el periodo ya ha pasado 60 días. O sea, yo compré el bono en el mercado normal, ¿no? Pero ya pasaron 60 días, entonces yo voy a tener que usar un derivado, ¿no? Para especular o para coberturarme ante eso, ¿no? Y como los bonos son trimestrales, entonces me queda 30 días en el primer cupón, ¿no? Y eso es lo que ahí recién vas a calcular los siguientes 90 días, ¿no? Hasta 210. Pero lo vas a liquidar en el día 211, ¿no? Entonces tu plazo total del derivado es 211 días. Y lo estoy expresando, ¿no? Entre 360, ¿no? El Q significa que es la cantidad de bonos, ¿no? ¿Cuántos bonos? Son 1000. Y acá el precio es 1100, ¿no? Ese es dato. Ahora el cupón dice que es 40, ¿no? Entonces el cupón es 40. Voy a poner estos datos acá, las tasas. Simplemente estoy copiando lo que está acá. Entonces, con esto, tú tienes que usar esto. El tasa spot significa que es en tiempo cero acá, ¿no? T cero y acá el tiempo transcurrido, ¿no? T sub T a veces lo ponen acá, ¿no? Ya, T sub T o T sub cero. Entonces, cuando tú hayas el precio de entrega, usas las tasas de T sub cero, ¿no? Tú cuando valorizas el contrato, tú vas a usar las tasas, ¿no? De tiempo transcurrido, ¿no? Entonces, siempre en las tasas de T sub cero, siempre las usas para, ¿no? Usar para hallar el precio de entrega. Y este va a ser usar para hallar el valor del contrato. Esa es una gran diferencia en las tasas que usa Quevedo, ¿no? Siempre Quevedo te va a dar dos columnas y siempre tienes que considerar eso, ¿no? Estas tasas es para solamente el precio de entrega y estas tasas para valorizar, ¿no? Nada más. Estamos en 1A todavía, ¿no? Entonces, para yo valorizar, voy a tener necesito el S sub cero. Entonces, una vez que ya armes tu línea de tiempo, ¿no? Porque es la parte más fastidiosa es la línea, cómo armas esta línea de tiempo, ¿no? Lo demás es fórmula y bien.
Entonces acá recuerdo que acá se vende, ¿no? Acá se va a vender el bono, se vende. Por eso tomo una posición en corto. Y acá va a ser el downgrade, ¿no? Ahí dice la noticia, ¿no? En el día 210 va a pasar el downgrade, ¿no? Entonces cuando existe un downgrade, quiere decir que el bono va a ser más riesgoso, ¿no? Entonces, si el bono es más riesgoso, el precio va a ser menos, ¿no? Si la tasa sube, el precio va a ser menos, ¿no? Eso es lo que yo quiero evitar, ¿no? Quiero venderlo para que no me afecte este downgrade. Pero vamos a primero determinar, ¿no? ¿Cuál es el precio de entrega, ¿no? Que es el F sub cero, ¿no? Que lo ponen. Recuerda que la fórmula de F sub cero es la siguiente. Esta es la fórmula F sub cero, ¿no? Que es el precio spot menos los dividendos descontados por la tasa libre de riesgo, ¿no? Ahora, bueno, acá voy a poner esta T2, acá va a ser T2, y ese T2 es 211 días, y acá va a ser lo mismo, ¿no? 360. N es 360, ¿no? El T minúscula, ojo, el T minúscula va a ser cero, ¿no? Porque no hay días transcurridos, ¿no? El T minúscula quiere decir cuántos días ha pasado, no estamos valorizando nada. Entonces, simplemente estamos hallando el precio de entrega. Entonces, aplicamos esta fórmula. Ahora, el I sub cero, ¿no? También tiene su propia fórmula, ¿no? El I sub cero, o sea, yo para aplicar esta fórmula tengo que primero hallar el I sub cero, ¿no? Entonces, este es el I sub cero, la fórmula del I sub cero, que es básicamente los cupones descontados, ¿no? A tasa continua. O sea, simplemente estoy descontando los cupones a tasa continua. Entonces, como yo voy a tener 40 en cada cupón, ¿no? 40 es el cupón. Yo voy a descontar estos cupones, ¿no? A valor presente, ¿no? Entonces, yo para descontarlos a valor presente tengo que usar estas tasas de acá, ¿no? Entonces, para descontar estos cupones voy a tomar el cupón por el exponencial menos la tasa, ¿no? A 30 días, ¿no? Entonces, la tasa a 30 días es esto, ¿no? Por el tiempo, ¿no? Por 30 entre 360. Esto entre 360. Entonces, este sería mi primer cupón descontado. Esto lo tengo que hacer para los tres cupones, ¿no? El siguiente, voy a tomar la tasa de 120 días. Bueno, no la tasa, el plazo de 120 días y voy a tomar la tasa, ¿no? De 120 días, que es 9%. Y este de acá, igual, ¿no? Voy a tomar el plazo de 210 días y la tasa de 10%. Entonces, la suma de todo esto es mi I sub cero, ¿no? Voy a sumar todo esto y me da el I sub cero. Entonces, acá de frente voy a aplicar la fórmula, ¿no? F sub cero es igual a S sub cero menos I sub cero por exponencial. Ahora, la tasa libre de riesgo es el periodo, ¿no? Depende del periodo final. Acá, claro. Entonces, la tasa libre de riesgo es 211 días, ¿no? Entonces, como 211 días está cerca de esos 210, vamos a usar 10%, ¿no? Entonces, el RF acá va a ser el 10%, ¿no? Vamos a usar esa tasa de ahí. A ver, de nuevo. Entonces, es S sub cero menos I sub cero por exponencial
Pongo esta expresión acá, ¿no? RF por esto entre esto. Entonces, ese es mi precio de entrega, ¿no? Esa es la respuesta. Genial, pero o sea, el RF, el 10% lo haces al más cercano, ¿no? Al del plazo, al del 210. Sí, exacto. Ok. Este T2 es 211, ¿no? Entonces, la más cercana es 210, sí. Ahora vamos a ver parte 2B, ¿qué pide? Parte 1B. Dice, la contraparte fija un precio de 800. ¿Qué posición debería tomar el inversionista para tener un beneficio libre de riesgo y cuál es la utilidad de vencimiento? Asuma que no posee el activo ni efectivo. Entonces, este es arbitraje, ¿no? Entonces, esto le llaman arbitraje. El arbitraje es una estrategia, ¿no? De libre de riesgo, ¿no? Pero tienes una secuencia de pasos que tienes que seguir. Entonces, hay dos escenarios, ¿no? Hay dos tipos de arbitrajes en este tema de bonos o acciones, ¿no? Entonces, acá voy a poner como un recordatorio. Eh, Acá me dice, ¿no? Me da un dato, ¿no? Me dice que el precio de entrega es 800, ¿no? O sea, la contraparte me fija 800, ¿no? Yo calculé este precio, ¿no? Pero la contraparte, que es el banco, me lo da 800. Entonces, con esto puedo hacer algo, ¿no? Si los dos precios son distintos, yo puedo hacer una estrategia de arbitraje para beneficiarme de esto. Entonces, el FK sería los 800, ¿no? Y el F sub 0, ¿no? Es lo que está acá, ¿no? Es lo que yo hallé en la parte A. Entonces, si te fijas, hay una diferencia, ¿no? Y dependiendo quién es mayor, ¿no? Por ejemplo, si FK es mayor, perdón, FK es menor que F sub 0, que es en este caso, me voy a ir largo en un forward, ¿no? Ese es el primer paso, ¿no? Forward largo. Entonces, esa es la condición, ¿no? FK es menor que F sub 0, entonces voy a tomar un forward largo como primer paso. Entonces, Quevedo hace esta estrategia en gráficos, ¿no? Él explica que paso uno, ¿no? Entonces, paso uno es irse en largo con el forward. Y él ¿no? Hace unos gráficos, ¿no? Cómo lo representa él, ¿no? Entonces, estos gráficos te ayudan a visualizar mejor las operaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se representa un forward? Estos gráficos, este es como la línea del tiempo, ¿no? Y este es como que todo lo que va arriba es ingreso y todo lo que va abajo es egreso. Entonces, lo que va arriba, ¿no? Es el bono, ¿no? Porque yo voy a recibir ese bono en un futuro, ¿no? Y luego voy a tener que pagar por eso 800, ¿no? Porque es lo que me está cotizando, ¿no? Así se ve una operación de forward, ¿no? Yo voy a recibir el activo por eso va arriba y abajo ¿no? Es lo que voy a pagar, ¿no? Porque estoy haciendo el forward a cierto periodo. Ese es el primer paso. Luego, el segundo paso dice, el libro dice, ¿no? También, venta en corto en el mercado spot, ¿no? O, ahora, cuando haces una venta en corto, recuerda que el concepto de venta en corto es vendo caro, compro barato, ¿no? Por eso te dice el enunciado, ¿no? Que no hay asuma que no posee el activo ni efectivo. Pues obviamente, ¿cómo voy a vender algo que no poseo, ¿no? Por eso dice eso, ¿no? O sea, el venta en corto significa que yo voy a prestarme de algo o sea, me presto caro, voy a recibir ese dinero y luego lo compro barato, cuando el precio caiga. Entonces, ¿cómo represento eso gráficamente?
Por acá voy a tener una entrada. ah, entonces, primero que voy a tener es el precio spot, ¿no? Eso es lo que voy a recibir, ¿no? Voy a recibir el precio spot hoy, pero como yo me lo estoy prestando, yo tengo que pagar esos dividendos, esos cupones, ¿no? Esos cupones, en vez de recibirlos, yo los voy a pagar. Entonces, por eso que voy a poner los 40, ¿no? Y al final voy a vender el bono, ¿no? Al final voy a comprar el bono, ¿no? Acá lo voy a comprar. Acá voy a recibir, ¿no? O sea, recibo como un préstamo. Entonces, yo voy a recibir el valor del bono spot y durante ese tiempo, durante esos 210 días, yo voy a ir que pagar estos cupones. Y al final lo tengo que comprar, ¿no? Esperando que el precio sea menor a este precio, ¿no? Que voy a recibir. Porque ahí sí, ¿no? Ahí haces una ganancia, ¿no? Si el precio es menor que esto, o sea, la ganancia neta, ¿no? Menor que todo esto, estoy haciendo una utilidad. El tercer paso es deposito mi ganancia de X, ¿no? A una tasa libre de riesgo para generar los 1043, ¿no? 1043,09 en 3 meses, ¿no? O los 210 días, ¿no? Más o menos son 3 meses. Entonces, cuando yo hago eso, voy a tener varios depósitos. Lo que estoy haciendo es cancelar estos cupones que lo ves arriba, lo voy a cancelar. A ver. Entonces, cuando tú ves estos gráficos así, estos, estos cupones, o sea, yo voy a tener que invertirlos a estos precios de acá, ¿no? Por cada uno, ¿no? 37, bueno, 39 primero. El de abajo va a ir, ¿no? El siguiente. Todos están descontados ya. Entonces, yo voy a invertir eso para yo recibir luego, ¿no? Cuando lo invierto en notas el libre riesgo, esto se vuelve 40, ¿no? Y si te fijas, ¿no? Arriba, esto con lo que está abajo, como estos tres están arriba, estos de acá y con estos de acá se van a cancelar, ¿no? Por eso hago eso, para evitar pagar esto de acá. O sea, en tiempo cero, ¿no? Yo voy a invertir estas cantidades a una tasa libre de riesgo, ¿no? Para que reciba al final estos montos de acá, ¿no? Para hacerle calce a estos montos de acá. Y el último paso, siempre son 4 pasos, ¿no? Pero ese último paso, voy a calcular todo esto, ¿no? Todas estas operaciones va a tener un neto, ¿no? Entonces, en la forma de cómo se calcula ese neto, tienes que ver todo lo que entra versus todo lo que ha salido, ¿no? Entonces, primero, mi inversión acá, ¿no? En todo lo que entra versus todo lo que sale y acá también, ¿no? Entonces, acá va a ser ese sub cero, ¿no? Menos los flujos, ¿no? Que he descontado. Y acá siempre, ¿no? Acá dice recibo, acá voy a recibir, ¿no? Los 1043. Eso es lo que voy a recibir. Entonces,
Acá voy a hacer una simple operación, ¿no? 1100 es lo que voy a recibir, ¿no? Eso es lo que recibo en tiempo cero. Voy a recibir los 1100 menos la suma de todo esto, ¿no? Porque esto es lo que estoy invirtiendo, ¿no? La suma. Esto menos la suma de esto de acá. Entonces, la diferencia entre estos dos es mi utilidad libre de riesgo, ¿no? Utilidad libre de riesgo. Entonces, esto menos esto me da, bueno, en tiempos, esto lo tengo que expresar lo tengo que traer, esto de acá está expresado en futuro, ¿no? Entonces, esto lo tengo que traerlo, pero la idea es que cuando lo traiga a valor presente, este monto de acá, me da esa diferencia que, entre estos dos. Y esta es la respuesta, ¿no? Ese es el cálculo de utilidad libre de riesgo. Entonces, tú para que te salga este número, tú tienes que traer a valor presente, ¿no? Con la tasa continua hacia atrás, ¿no? Esta cifra de acá, ¿no? Para estar equivalentes, ¿no? Pero el libro prueba que esta cifra a valor presente, ¿no? Con la tasa libre de riesgo, me va a dar la diferencia entre estos dos. ¿Alguna pregunta acá? No, la verdad, todo bien. La verdad, todo bien, sí, sí. ¿Lo entiendes mejor o...? Sí, completamente. Es que lo tenía teoría, o sea, te puedo seguir porque ya lo he estudiado teoría casi 2 semanas, pero Ajá. práctica todavía se me complica. Entonces, sí, normal, te entiendo, sí te sigo. Genial. Esto está en el capítulo 5 en la parte teórica. Lo que es arbitraje en forwards. Normalmente el libro lo explica con acciones, ¿no? Pero no lo explica con bonos, pero es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo porque es flujo conocido, ¿no? O sea, los forwards tienen flujo conocido, entonces en bonos o en acciones, ¿no? Pero normalmente lo explica con acciones. Pero ese es el más difícil es el arbitraje. Es el concepto de arbitraje lo explica bien complejo el libro. No lo puedes agarrar en una sola. Tienes que leer, leer, leer. Pero bueno, qué bueno que sí le entiendas mejor tú porque has leído. Entonces, la tercera parte dice, ¿no? Han pasado 60 días. El precio del bono del mercado spot es 1000. Determina el valor del contrato, ¿no? Entonces, ahora sí voy a usar estas tasas de acá. Acá voy a valorizar, ¿no? Valorizar el contrato. Entonces, en nuestra línea de tiempo, ¿no? Voy a copiar esta línea de tiempo. Como ya pasaron 90 días, pero voy a poner como estaba, 120, ok. Como ya pasaron 90 días, ¿no? Voy a perder algunos cupones, ¿no? Voy a perder el primer cupón, ¿no? Entonces, pasó, no, perdón, pasó 60 días, eso es lo que te dice, ¿no? Desde el contrato, y te pide que valorices, ¿no? Ahora, otro dato, ¿no? El precio spot, le llaman ese subte a veces, ¿no? El precio spot después de 60 días es 1000, ¿no? Ahora 1000. Entonces, con esto, ¿no? Tengo que valorizar el contrato, ¿no? Entonces, este, este cupón ¿no? Que ya lo recibí, ¿no? No lo voy a considerar, ¿no? En la valorización, ¿no? Entonces, el único cupón que voy a valorizar acá es, ¿no? Acá va a tener otro 40 y otro 40, ¿no? El de acá ya se perdió. Entonces, eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Con la línea de tiempo te ayuda a ver cuál es el que debes descontar, cuál no. Entonces, acá igual voy a tener un valor presente, ¿no? Ahora, cuando yo descuento estos dos cupones, voy a tener que considerar el tiempo que ha pasado, ¿no? Y también la tasa, ¿no? Entonces, por ejemplo,
el cupón de 120 días, o sea, no es 120 días, es 120 días menos, menos los 60 días que pasó, ¿no? Entonces, en verdad es o sea, la tasa que voy a descontar es la tasa de 60 días en tiempo transcurrido. Entonces, estos 40 va a ser por exponencial menos la tasa de 60 días, que sería esta de acá, por el tiempo, ¿no? Esto menos 60 porque pasaron 60 días, entre 360. A ver, algo está mal acá. Menos por G. Creo que debo poner otro paréntesis acá. 40 por menos la tasa de 10. Esto menos 60 entre 360. Claro, es el tiempo por su esto. A ver, aquí está 40 días. I sub t, I sub t, I sub t, ¿dónde está I sub t? Ok, acá estoy jalando algo mal, entonces voy a ponerlo de frente acá, 60 días, ¿no? Pero ya sabes, ¿no? Acá es la diferencia, ¿no? Del tiempo transcurrido, ¿no? Entre el tiempo que debe ser. Ahí está. Entonces, acá, recuerda, ¿no? Estos 60 días es la diferencia entre los 120 días del primer cupón menos los 60 días que ya pasaron. Igual acá, ¿no? Acá el cupón número 200 en 210 va a ser menos 30 días. O sea, va a ser 210 menos 30 es 180, ¿no? Entonces voy a tomar las tasas de 180 días, pero como no hay tasa de 180 días, voy a tomar el más cercano. Perdón, 210 menos 60 es 150 días, perdón. O sea, 150 sí hay, ¿no? Entonces 150 es la tasa de 1150. Acá es 150 días. Entonces, tasa de 150 días por, acá voy a poner 150 días. ¿Por qué? ¿Por qué 150 días? Porque 210, ¿no? Este era, como ya pasaron 60 días, me queda 150 días, ¿no? Entonces, esto de acá le llaman el I sub t, ¿no? Que lo vas a ver en la fórmula. Cuando tú valorizas el contrato, primero tienes que aplicar esta fórmula de acá, que es el FT, ¿no? En vez de F sub 0, ahora tiempo transcurrido, ¿no? Cuánto vale esto de acá? Entonces, el ST ya lo tengo, ¿no? Acá voy a poner FT, ¿no? El ST es el dato que me dieron, menos I sub t, que ya calculé acá, por exponencial, menos, no, acá no es menos, acá es positivo, no, no es menos. Acá es la tasa libre de riesgo, pero ¿cuál tasa libre de riesgo voy a tomar? Dice T1 menos T, ¿no? T1 recuerda que es 211 días, entonces 211 días menos 60 días es 151 días, ¿no? Entonces, la tasa de 151 días, la más cercana es esta de acá, ¿no? 150 días. Pero eso lo tengo que multiplicar, ¿no? 151 entre 360. Entonces, Ok, genial, pero ¿por qué no agarrabas hasta el 211? O sea, ya no hacíamos el valor presente, bueno, hasta el 211. claro, estoy tomando 211 días. Los 211 días menos el tiempo transcurrido, que es 60 días, me da 151 días. ¿Ahí estás de acuerdo?
Sí, sino que en el BP solamente está hasta el 120 y 210 y ya no era hasta el 211 entonces. Claro, porque el 211, acá no cae un cupón, ¿no? El cupón termina en Ujú. 210. Por eso que Ah, no hago perfecto. nada acá. Recuerda que ibas a recibir tres cupones, ¿no? Como ya pasó el cupón de 30 a 30 días ibas a recibir un cupón, entonces como ya pasaron 60 días, estás entre 30 y 120, ¿no? Estás como que el día 60, ¿no? Como ya pasaron 60 días, ya no vas a recibir el beneficio de ese cupón. Solamente te quedan estos dos cupones. Solamente quedan dos cupones de los tres, ¿no? Por eso que hago este cálculo de nuevo, lo calculo, ¿no? El cupón de 120 días, como pasaron 60 días, me quedan, ¿no? 60 días. Igual acá, ¿no? 210 días va a caer el cupón, pero ya pasaron 60 días, me queda 150 días. Entonces, acá lo que estoy haciendo es recalcular el precio de entrega, ¿no? Es como un recálculo del precio de entrega, ¿no? Pero como ya pasó el tiempo. Entonces, este recálculo de precio de entrega es un valor futuro, como ves acá, ¿no? Es un valor futuro, pero con tasas continuas. Entonces, como es un valor futuro, voy a tomar lo que me queda, ¿no? Yo cuando voy a terminar el contrato, voy a terminar en el día 211. Entonces, como 211 menos 60 me da los 151 días. Y por eso tomo la tasa, ¿no? De 150 días, porque es la más cercana. ¿Ahí me captaste o lo explico otra vez? Sí, todo bien. Entonces, acá no termina el ejercicio, ¿no? Esta es una parte, ¿no? Entonces, yo para valorizarlo, acá recién, ¿no? Voy a aplicar esta fórmula de valorización, ¿no? Que ya tengo el FT, ¿no? F sub 0 es de la parte A, simplemente voy a poner, acá voy a poner, ¿no? FC. Ahora, esta valorización es posición larga, ¿ok? Esta fórmula es para posición larga. Si tú quieres la posición corta, simplemente inviertes estos dos. O le cambias el signo, ¿no? O sea, hallas la posición larga y la quieres, ¿no? La contraparte, que es la posición corta, le cambias el signo, nada más. Lo mismo. Entonces, voy a aplicar esta fórmula, que es posición larga, ojo, que es este de acá, menos F sub 0 de la parte A por exponencial negativo, ¿no? Menos la tasa libre de riesgo, ¿no? Ahora, esa tasa libre de riesgo depende de, igual, ¿no? T1 que es los 211 días menos el tiempo transcurrido, que es 251 días, ¿no? O sea, la tasa de 151 días es esta de acá, ¿no? Por 151 días entre 360. Es eso, ¿no? Entonces, y ojo que esto lo tengo que multiplicar, voy a ponerlo acá. Esto lo tengo que multiplicar por cada bono, ¿no? Porque tengo 1000 bonos de datos, ¿no? 1000 bonos. Entonces, esa es mi valor de mi contrato, ¿no? Negativo, pérdida. Pero esto es para posición larga, ¿no? Pero, a ver, acá tienes que leer bien, ¿no? ¿A quién piden? Porque dice, determine el valor de los contratos de la contraparte. De la corta. O sea, ¿quién es la contraparte? ¿Larga o corto? ¿La corta? La contraparte es corta. ¿Estás segura? Somos larga, a ver, ¿Nosotros qué somos? Ahorita, con lo que te he larga, explicado. No, somos larga. cortos. No, nosotros somos cortos. Ahora, no te confundas con este ejercicio del arbitraje, que no tiene nada que ver, ¿ah? Sí, ya me confundí. Ajá. Entiendo la Ah, confusión ahí. Yo entiendo, y todo el mundo cae en eso. Cuando te preguntan, cuando haces la parte A y la parte C, la parte B no tiene nada que ver, ¿ok? Yo sé que eso se contradice, pero no, simplemente no te hagas bolas y no pienses en el arbitraje. No metas el arbitraje para nada, porque el arbitraje es otro concepto, es otra cosa.
No tiene nada que ver con la parte A y la parte B, pero la parte C. Entonces, recuerda, parte A hemos determinado que somos posición corta, ¿no? Porque sé que las tasas van a subir, entonces necesito tomar un forward corto. Entonces, yo, como soy corto, la contraparte es larga, ¿no? Entonces, la contraparte es larga. Este es, ¿no? Es contraparte. O sea, yo sería, si piden para Fidelity, que soy yo, esta sería la respuesta, ¿no? Perdón, me estoy confundiendo yo. Perdón, esta es posición larga, es la contraparte. Y este es Fidelity, ¿no? O nosotros. Entonces, la respuesta es esta, pues, la contraparte. Estoy valorizando, esta fórmula es por la posición larga. Entonces, estoy de frente valorizando para la contraparte. Si me pidieran para Fidelity, simplemente le cambio el signo, ¿no? O le cambio la fórmula en estos dos, nada más. Esto se reinvierte, nada más. Entonces, la contraparte es la posición larga. Entonces, eso es la respuesta, ¿no? La contraparte. O sea, contraparte, ¿no? Es el negativo. ¿Entendiste mejor ahí? Sí, ahora sí. Genial. Entonces, esos son forwards, ¿no? Entonces, hay varios, bueno, aparte de este, ¿no? Viene el forward de acciones, ¿no? Eso lo podemos ver, justo lo que me pasaste, creo que, a ver, ¿qué vino en lo que me pasaste? Mm, vino vino un forward simple, eso de Venezuela siempre viene. Mm, claro, esto de acá, por ejemplo, es un forward de acciones o bono. El justo viene un bono el ciclo pasado, pero puede a veces cambiar, en vez que sea bonos, puede ser acciones. Entonces podemos ver otra PC que vea acciones para que tengan los dos. Así Sí, no haya please. sorpresas. Sí. Igual vamos a ver este, ¿no? Lo vemos el jueves este y el viernes vemos otro diferente que venga acciones. Ok, genial. Entonces ahí me pasa su número de cuenta, Sí, todo lo demás. Me envió por favor el Excel y la grabación. sí. Ah, bueno, todavía no termino. Falta un ejercicio más. ¿O Ok. quieres dejarlo No, no, no. acá? No, 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 siga, siga. ¿Ok? Entonces, esto de acá es un fra, ¿no? Lo que viene, siguiente. Ahora, en tema de fras siempre tienes que ver las noticias, qué pasa con las tasas, ¿no? Y a veces la noticia no te dice explícitamente qué pasa con las tasas, te dice otra cosa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si te menciona la inflación, ¿no? Por ejemplo, si la inflación es muy alta, las noticias siempre ponen o mencionan sobre la inflación, pero no dicen nada de las tasas, ¿no? Pero tú debes saber que hay una relación directa entre los dos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Inflación, ¿no? Alta y, bueno, obviamente, inflación controlada, ¿no? Controlada o baja, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las tasas, ¿no? O sea, qué hace el Banco Central con las tasas cuando tenemos una inflación alta? O sea, los precios suben. ¿Qué crees que pasa con las tasas? Entonces, en ese contexto, ¿no? Inflación alta es malo para la economía. Entonces, tiene que frenar esa inflación. Para frenar la inflación, una de las herramientas del Banco Central es, ¿no? Bajar la tasa o subir la tasa. Entonces, cuando hay inflación alta, suben tasas. ¿Por qué suben las tasas? Para frenar, pues, los préstamos, ¿no? Tú sabes que los préstamos hacen que los precios suban, ¿no? Si los préstamos hacen, o sea, la gente se endeuda a tasa barata, ¿no? Le conviene endeudarse a tasa barata.
entonces hay más préstamos, entonces los precios suben. Eso incentiva la economía, ¿no? Que haya auge. Pero si hay ya hay descontrol, ¿no? Ya demasiada inflación, demasiada subida de precios, entonces el Banco Central va a hacer lo contrario, va a bajar las tasas de referencia. Baja las tasas, perdón, suben las tasas y hace que el préstamo sea más caro, ¿no? Entonces, si el préstamo es más caro, quiere decir que es más caro endeudarse, entonces disminuyo mi consumo, ¿no? Esa es la lógica. Y obviamente acá bajan tasas, ¿no? O sea, inflación baja, ¿no? Pero, o sea, no es que bueno, inflación alta. O sea, cuando hay una inflación alta, también la economía en auge, ¿no? Acá la economía está en recesión, economía en recesión. Entonces, la inflación, ¿no? Es baja y las tasas bajan, ¿no? Entonces, obviamente, las tasas bajan, ¿no? Para que los préstamos sean más baratos y la gente se endeude y empiece a consumir, ¿no? Básicamente es un incentivo para, ¿no? Para mover la economía, ¿no? Esa es la idea. Entonces, acá me dice, ¿no? Ante las noticias sobre la economía de Brasil, el Tesoro del Banco Itaú ha decidido especular un FRA apostando por la tendencia esperada de las tasas de interés. Entonces, ¿qué posición voy a tomar acá? Dice, en un almuerzo con un amigo que trabaja en Fidelity se enteró que el efecto sobre las tasas se manifiesta en 210 días. Si el tesorero cuenta con discreción para negociar contratos sobre tasas de interés por 20 millones, por un plazo de 12 meses se le solicita, ¿no? ¿Qué tipo de FRA tomarías para especular sobre la evolución de las tasas esperadas? Explique. Entonces yo había en la noticia, ¿no? Había decidido que los inversionistas exigen más rentabilidad, más tasas en la rentabilidad de bonos. Esa es una clave, ¿no? Porque la economía está en recesión. O sea, las tasas van a subir. Cuando las tasas están, bueno, es un tema del punto de vista, ¿no? De inversionista, ¿no? Entonces, yo quiero que como el país es más riesgoso, las tasas van a subir. Y por eso es que dicen, ¿no? Los inversionistas esperan más rendimiento, ¿no? Porque las tasas suben. Entonces, estamos en esta situación, ¿no? Acá la economía no está en auge, obviamente. Olvida eso. Entonces, acá la lógica es que las tasas suben y acá no menciona nada de inflación, así que no voy a mencionarlo todavía. Por el hecho, las tasas suben porque la economía ah, es más riesgosa. O sea, dentro de los factores de riesgo, ¿no? Alta inflación o también, aparte de alta inflación, downgrades, ¿no? Los downgrades hace que las tasas suban, ¿no? Un downgrade hace que la tasa suba y, ¿no? Y otros como el bajo PBI, ¿no? El GDP, PBI. O sea, el PBI esperado es por debajo, ¿no? El PBI real es por debajo del esperado, cosas así. Pues son varios factores, ¿no? Que hacen que el Banco Central suba las tasas, ¿no? Entonces yo para especular eso, o sea, yo pienso que como sé que va a haber un downgrade, ¿no? Lo dijeron en el otro caso, entonces las tasas van a subir. Entonces obviamente voy a tomar un FRA largo, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de FRA? Tenemos que ver la línea de tiempo, ¿no? Entonces yo voy a empezar acá, ¿no? Acá tengo cero y me dice que yo en 210, esto lo voy a transformar en meses, ¿no? Dice que el efecto sobre las tasas se manifestaría en 210 días. O sea, 210 días sería 7 meses, ¿no? 7 por 3,
más o menos 7 meses, ¿no? Ese lo voy a poner T1, ¿no? Porque se va a manifestar en 210 días. Y otra cosa que tenemos que considerar, ¿cuánto dura el FRA, ¿no? Entonces dice que tengo discreción para un plazo de 12 meses, pero desde cero, ¿no? El plazo del FRA va a ser desde cero, no desde 7, ¿no? Entonces acá voy a poner 12 meses. Ese sería el T2. Entonces, recuerda que en T1, yo en un FRA, yo entro en el contrato, o entra la vigencia del contrato, ¿no? Y en cero es donde yo pacto, ¿no? En T0 es donde pacto, ¿no? Pacto el contrato. O sea, yo pacto que en siete meses empieza a 12 meses, ¿no? Pacto que termine en 12 meses, pero que entro en 7 meses. Porque acá me dice, ¿no? El efecto sobre las tasas se manifiesta, o sea, yo voy a entrar, o sea, mi contrato va a entrar en vigencia después de 210 días o 7 meses. Pero creo que termina en 12 meses hoy, ¿no? Entonces es un FRA de 7 por 12 acá. Entonces, acá, siempre la línea de tiempo es importante, cómo lo interpretas, ¿no? Eso sí es un poco, pero si tú lees la teoría, esa es la teoría de los FRAs, te explica eso el libro, cómo funciona, ¿no? El tema de los FRAs, el tema el tema de cuando hay, por ejemplo, la diferencia entre T2 T1, le llaman el periodo, T2 me toma el periodo se me olvidó el nombre, periodo de vigencia, periodo de T2 menos T1, claro. Periodo del FRA le llaman, claro, periodo del FRA. O sea, tú puedes pactar el periodo de FRA mucho antes, ¿no? O sea, y bueno, 200 días lo pactas, ¿no? O sea, 200 días antes lo pactaste, ¿no? Pero estas dos de acá son, la T1 y T2 son los que nos importa más, ¿no? Y eso obviamente, esa es la primera parte, parte A. ¿Qué tipo de FRA y todo eso? Parte A. Posición, ¿no? FRA largo 7 por 12, ¿no? 7 por 12. Entonces la parte B, ¿qué me pide? Calcular tasa fija del FRA. Cuando calculamos las tasas fijas del FRA, como son tasas continuas, es poco tedioso, ¿no? Pero esta es la fórmula del, del FRA, ¿no? Todo es tasa continua. Tengo que seguir igual, ¿no? Las tasas que me dan del caso pasado y voy a tomar, ¿no? Es como que el precio de entrega, ¿no? En forwards, pero acá, ¿no? La tasa fija es como el precio de entrega en forwards. Acá uso la tasa spot, ¿no? Para calcular tasa fija y acá uso esas tasas, ¿no? Para valorizar, ¿no? Valorizar contrato. Parecido a los forwards, ¿no? Tasa spot, calculo la tasa fija y acá uso esta columna para calcular, para valorizar el contrato. Ya, una consultita. Sí, ¿Deduciste que es fra largo porque lo que voy a recibir va a subir? claro. Ujú. Ah, ok. Ahora, no te confundas Entonces, con los swaps, ¿no? Bueno, en el swap es parecido a un FRA, pero en el swap recibes y pagas, ¿no? Acá solamente vas a recibir, no pagas. O sea, pagas y pierdes, pues, ¿no? Si tu especulación está por... O sea, acá siempre en un forward, tú sabes que los FRAs es un forward de tasas, ¿no? Forward de tasas, forward rate agreement. Simplemente es un forward de tasas. Igual puedes perder, ¿no? No que en vez de recibir tienes que pagar, ¿me entiendes? O sea, puedes perder porque pactaste por algo menor, ¿no? O sea, tú piensas que va a subir la tasa, pero no, ha bajado, entonces pierdes. O
Entonces, hay siempre un ganador y un perdedor, ¿no? En los forwards. No, acá no hay un seguro, no es como las opciones que tienes un seguro, ¿no? Pero acá en los forwards no hay seguro, ¿no? Y bueno, existe el riesgo de contraparte que no cumplas, ¿no? Con el contrato, ¿no? Porque porque no es, porque tiene, no sé, porque está en riesgo de quiebra, varios X motivos, ¿no? Es un contrato entre dos partes ¿no? Hay varios riesgos en ese contrato, ¿no? No solamente el tema de precio, no solamente el riesgo de precio, también el riesgo de mercado o riesgo de tasas, ¿no? En este caso, obviamente, el único riesgo es tasas, ¿no? ¿Y por qué pactarías un FRA, ¿no? O sea, ¿para qué sirven los FRAs? Eso es lo que debes saber. Pues, como tú tienes tasas fijas, el FRA te ayuda a coberturar, ¿no? La tasa variable, por ejemplo, ¿no? A veces tienes deudas en tasa variable. Entonces, el FRA es como por eso fijas, ¿no? La tasa, ¿no? Hay varias estrategias para usar el FRA, ¿no? El libro no te lo explica muy bien porque simplemente es la parte teórica, te dice cómo calcularlo, cómo valorizar, pero en verdad no te dice mucho el uso, ¿no? O qué situaciones puedo usarlo. Pero bueno, me queda 10 minutos, voy a terminar esto de acá. Entonces, lo que voy a hallar acá es el RK, ¿no? Es la tasa fija, ¿no? Entonces, cuando yo quiero hallar la tasa fija, tengo que usar ciertos álgebras, ¿no? Ahora, en las tasas, siempre voy a usar tasa continua, ¿no? A veces te dan tasas compuestas, ¿no? Entonces, cuando tú valorices el contrato, te voy a explicar el tema de la tasa continua y tasa compuesta, ¿no? Y la conversión entre ambas. Pero como es toda tasa continua normal, ¿no? Entonces, voy a poner esto de acá. Entonces voy a reemplazarlo, ¿no? Por ejemplo, T2, ¿no? Esto está expresado en meses, ¿no? T minúscula es cero, ¿no? T minúscula significa tiempo transcurrido, ¿no? Entonces, ignora T0 para esta parte. Como es cero, simplemente no lo voy a considerar. Entonces, acá T2 es 12, ¿no? Sería 12 entre 12, ojo. O sea, acá, esto de acá sería entre n, ¿no? Sería 12. T1 voy a reemplazarlo. T1 vale 7 y es entre 12, ¿no? T2 menos T1 es 12 menos 7, ¿no? 5, ¿no? Entonces acá sería 5 entre 12. Ahora, la tasa acá es incógnita, eso es lo que tengo que hallar. La tasa de 7 meses, voy a buscarlo. La tasa de 7 meses, que es 210 días, acá es 10%, ¿no? Voy a ponerlo acá, 10%. Y la tasa de 12 meses o 360 días, 10,5. Entonces, una vez que ya haya, ¿no? Puesto todas las variables, simplemente tengo que despejar esto, ¿no? Entonces voy a hacer un simple álgebra acá, ¿no? Entonces acá voy a poner exponencial 10,5%, básicamente por uno, pues, ¿no? 2 entre 2 es uno, ¿no? Ya tengo este lado, ¿no? Y por acá voy a hacer esta operación exponencial 10% por 7 entre 12, ¿no? Ok, 10%. Entonces, ¿cómo esto de acá se va a dividir con este acá, ¿no? Para despejar todo esto. O sea, yo quiero despejar esto primero. Entonces, esto con esto se va a dividir. Entonces voy a dividir esto, ¿no? Con esto, ¿no? Para despejar esto de acá. Entonces, una vez que ya he despejado, ¿qué necesito aplicar acá para despejar esto, ¿no? Entonces voy a hacer la siguiente fórmula, ¿no? Entonces, acá voy a poner tasa continua, ¿no? Pues, ojo que es tasa continua, RK, ¿no? A mí me interesa la tasa compuesta. Entonces, para yo llegar a la tasa compuesta, tengo que hacer una conversión, ¿no? Tasa compuesta RK. Y la tasa continua a veces la aprecia con Q, ¿no? A veces Q igual, ¿no? La famosa Q, capítulo 4. Entonces, yo voy a despejar esto, ¿no? Voy a poner logaritmo natural. Esto ya está dividido.
mejor lo pongo así. A ver, logaritmo natural, esto entre esto, por la inversa de esto, ¿no? 12 entre 5. Entonces, esa es mi tasa fija, pero continua, ¿no? Porque todos estamos usando tasas continuas. La respuesta no es en tasa continua, la respuesta es en tasa compuesta. Entonces, yo tengo que convertir esa tasa continua a tasa compuesta. Y la fórmula de conversión, ¿no? Tienes que saber esta fórmula de conversión de acá. Está en el capítulo 4, ¿no? Quevedo le pone una, bueno, parece que Quevedo le pone una Q. Pero este RM significa tasa compuesta. El M tiene su propia fórmula, ojo. El M sería la siguiente fórmula, sería esto, esto menos esto entre 12. Eso sería, eh, no, sería, no, perdón, es al revés. 12 entre el periodo garantizado, perdón, es esto menos esto, es al revés. Ya, eso sería M. Te voy a aplicar esta fórmula acá, ¿no? Sería M por exponencial de la tasa continua entre M menos uno. Entonces, esa sería la respuesta, 11,47. ¿Alguna pregunta hasta acá? Parte C. Está bien. Ya, entonces ya tienes la tasa continua, perdón, tasa compuesta, la tasa fija esa es la respuesta. Y acá me dice que valoriza el contrato, ¿no? Pasa 150 días y valoriza el contrato para la contraparte. Ojo, también para quién, ¿no? Para la contraparte. Entonces, si yo lo valorizo, recuerda que soy posición larga, ¿no? Entonces la contraparte es posición corta. Ahí tengo que aplicarle la fórmula de posición corta, ¿no? Pero antes de valorizarlo, tengo que hacer de nuevo, esto de acá, tengo que hallar otra, esta es la fórmula de valorización. Para yo llegar a la fórmula de valorización, tengo que llegar este de acá, R forward primero. Entonces, el R forward, acá simplemente voy a poner R forward, ¿no? Lo mismo acá. Simplemente le cambio a R forward. Acá sí, acá el T minúscula es el tiempo transcurrido, así sí lo voy a usar, ¿no? O sea, dice que pasó 120 días o 120 días es 4 meses, pues, ¿no? Sí, 4 meses. Pasó 4 meses. Entonces, como pasaron 4 meses acá, ¿no? Igual, estos 12 de acá tengo que restarles 4 meses. Entonces me queda acá 8 entre 12, ¿no? Acá es 7 menos 4, me queda 3 meses o, ¿no? 3 entre 12. Y acá lo mismo, ¿no? Me quedan 5 meses, 5 entre 12. Acá no cambia. Entonces ahora igual, ¿no? Tengo que despejar el R forward y tengo que tenerlo compuesto, ¿no? Entonces, estas dos, estas dos tasas está expresado compuesto. Y esta fórmula es para posición corta. O sea, esta fórmula me da de frente la posición corta. Entonces, aplico esta fórmula de frente me da la respuesta, ¿no? Porque la posición corta, recuerda que es la contraparte. Ok, pero pasaron 150. ¿Por qué era 120? 150 o 120 pasó. Se transcurrió 150, dice. 150. O sea, 5 meses, ¿no? Sí. 150 entre 30 días. Sí, pues 5 meses.
5 meses. Ok. Entonces, 12 menos 5 será 7 meses acá, ¿no? Y acá sería 7 menos 5 2 meses. Ya. Ya lo corregí. Pasó 5 meses. Entonces, acá también voy a ponerle sus tasas, ¿no? Entonces, tasa de 7 meses, 7 por 3, 210 días. Esta tasa es 11,75. Acá sería tasa de 60 días o 2 meses, 10%. Y ahí nomás queda, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Voy a poner tasa continua, R forward, M tasa compuesta, R forward. Igual, tengo que hacer lo mismo, de ahí uso esta fórmula de valorización. Ok, vamos a terminar esto. Ah, entonces, ah, estaba calculando el R forward, entonces simplemente ya puse bueno, todos mis variables, ¿no? Para despejar esto. Entonces, igual voy a hacer como hice acá. Acá voy a poner exponencial de 11,75 por 7 entre 12. Acá voy a poner exponencial 10 por 12 entre 12. Entonces, acá logaritmo natural, despejo, ¿no? Esto entre esto por la inversa 2 entre 5. Entonces, ahí está mi tasa continua, ¿no? El horario forward, igual, ¿no? Tengo que hacer lo mismo que acá. Esto se copia, lo mismo. Y voy a aplicar la fórmula que está acá. 12,78 es el R forward compuesto. Ya tengo todo para valorizar, ¿no? Para usar la fórmula de valorización. Mm, 12,45. 12,78. Ok, está bien. Entonces, cuando valorizo esto, ¿no? Acá voy a poner. Ahora, N es el nocional. El nocional te dan de dato. Creo que es. ¿Cuánto dice que es N? N es 20 millones. RK compuesto. Lo voy a copiar de acá. R forward. Lo voy a copiar de acá. P2, P1, R2 y T minúsculo. Ahora, T2, ¿no? Va a ser 12, ¿no? 12 entre 12. Eso está dividido entre 12, ojo. T1 es igual 7 entre 12. R2 depende de esto, ¿no? T2 menos T. Primero que es T minúscula son los 5 meses, ¿no? Acá es 5 entre 12. Entonces, como T2 es 12 meses, menos 5 me da 7 meses, ¿no? Entonces, la tasa de 7 meses va a ir acá.
como T2 es 12 y T es 5, 12 menos 5 es 7 meses. Entonces voy a usar la tasa de 7 meses. R2 es la tasa de 7 meses, que es esta de acá, ¿no? 210 días, 7 meses. Entonces acá, ¿no? Voy a valorizar esto y me debería dar la respuesta de frente, ¿no? Entonces voy a aplicar esto, ¿no? 20 millones por RK menos R forward por P2 menos T1 por exponencial menos R2 por P2 menos T. Entonces, esa sería la respuesta, ¿no? Negativo. Y esta es la contraparte, pues, ¿no? Es lo que me piden. ¿Alguna pregunta con esta? Todo bien. Sí, es bien mecánico esto de acá, pero sí son largos porque es bien mecánico. Pero el criterio es armar la línea de tiempo, eso es lo más complicado a veces. La línea de tiempo es clave. Sin la línea de tiempo, si no armas bien la línea de tiempo, todo está mal, ¿no? Entonces, lo más, ahí es criterio. Entonces, en la parte D, me pide hallar el payoff, ¿no? Entonces, dice el día de liquidación, que es el payoff. La tasa LIBOR, acá te dan nuevos datos, ¿no? Nuevas tasas, ¿no? Entonces, tienes que coger uno de ellos, ¿no? Para calcular el payoff. O sea, ¿cuál el payoff? Recuerda que el payoff, vamos a ver la fórmula. Esta es posición, ¿no? Posición larga, ¿no? Pues dice liquidación, tal vez el payoff para el tercero, o sea, payoff para nosotros, ¿no? Nosotros somos posición larga, ¿no? Este es el payoff, ¿no? Largo, ¿no? Entonces, aplico esta fórmula, ¿no? Acá tengo N, que son los 20 millones. Esto LIBOR, RK y los días. Nada más necesito. Ahora, la LIBOR va a ser uno de estos, ¿no? Te dan varias opciones. ¿Cuál de ellas tomarías? Pues la LIBOR depende, ¿no? Esta D es el plazo o plazo no. Como le dije antes, el periodo del FRA, ¿no? El D es el periodo del FRA. Entonces, ese periodo del FRA es la diferencia entre estos dos, ¿no? 12 menos 7, ¿no? Que son 5 meses. Entonces, el periodo de FRA son 5 meses. Lo voy a poner en días, ¿no? 5 por 30, ¿no? Son 150 días. Entonces, la LIBOR, como ya sé que son 150 días, voy a tener que buscarle una LIBOR de 150 días. Pero lo voy a buscar acá, no lo voy a buscar acá, ¿ok? Acá no lo busques, lo buscas entre estos de acá. Entonces el libro de 150 días dice que es 12%. Entonces acá voy a poner 12%. Y el RK, pues es, ¿no? Lo que hallaste, ¿no? Ahora, ¿cuál RK vas a usar? Pues el RK que está en la parte A, pues, ¿no? En la parte, perdón, en la parte B, que es este de acá, 1147. ¿Puedes repetir la parte del periodo del FRA, Sí, de la D? esta D minúscula significa en días, ¿no? ¿Cuántos días es el periodo del FRA? El periodo de Frapp, según el libro, ¿no? La teoría dice que es la diferencia entre T2 y menos T1, ¿no? Entonces, T2 es 12 y 7, ¿no? T1. O sea, 12 menos 7 son 5 meses. Y esos 5 meses lo voy a poner en días, que es, ¿no? Por 30, ¿no? 5 meses por Sí. 30 días. Ahí está los 150 y tengo que ponerle una tasa, ¿no? Esas 150 días es la tasa del LIBOR 12%, porque eso te da de dato acá. Dice acá, 150 días 12%. Ok. El payoff, voy a aplicar la fórmula que está acá.
Es bien tedioso aplicarlo, pero a ver si me sale la primera. Esto por Libor menos RK por esto, ¿no? Entre 360. Eso es lo que va arriba, ¿no? Bueno, también se multiplica por lo que es una expresión. Acá es uno más Libor. Esto luego lo divido. Entonces acá tengo que poner otro paréntesis. Es toda una expresión, ¿no? Entonces acá vamos a hacer uno. Voy a abrir paréntesis acá. Uno más la Libor por esto entre 360. Sí, me salió. 44, esa es la respuesta. 42,424. Sí. Pues como es largo, ¿no? De frente, ¿no? Me da la respuesta. Yo soy largo. Porque si me pudiera de la contraparte, o sea, te diría, ¿no? Contraparte, ¿no? Entonces simplemente inviertes el signo o le cambias esta expresión, lo cambias, ¿no? RK menos Libor, al revés. ¿Alguna pregunta? Está bien, pero sí. Y bueno, acá te voy a pasar, bueno, no me va a dar tiempo porque en 10 minutos tengo que darte clase. Quizás sí, me da tiempo para una más. La que viene, justo viene en el ciclo pasado, siempre se repite esta pregunta, ¿no? Y también vino teoría, obviamente. Esa Mencionaste teoría, que tenías como un voluntario de teoría, no sé si me lo podrías pasar también. sí, primero me tengo que asegurar que esté bien hecho porque solamente son preguntas sueltas, sin respuesta. Entonces yo tengo que asegurarme que estén bien. Y te lo paso cuando... La próxima semana te paso algo, porque son demasiadas preguntas que he compilado, entonces solamente me quiero asegurar que esté bien, que la respuesta esté bien, ¿no? Así que te voy a ir pasando según... Para la próxima semana te voy a pasar para la PC, obviamente, ¿no? Solamente relacionada a la PC. De Ujú. ahí te voy pasando para la PC 2, ¿no? Parcial y final. Ya. A ver, esto de acá, PC. Ok, esta fue la parte teórica ya, ¿no? De, de esa PC. Tiene sus respuestas, ¿no? Y también te doy una explicación por qué es verdadero o falso, ¿no? Esa es teoría del libro, ¿no? De Hull. Todo está en el libro de Hull. Esto tú lo revisas cuando puedas y solamente me queda hacer este ejercicio de acá, que a veces viene parecido, ¿no? A veces pone Venezuela o algo así. Entonces, acá tienes que entender qué tipo de operaciones juegas, ¿no? Entonces, acá lo más fácil entenderlos con gráficos. Acá lo que a veces te pide es replicar una operación que no se puede hacer por ciertos motivos legales, no se puede hacer ciertas operaciones, ¿no? Y ese es tu objetivo. Por ejemplo, acá te dice, ¿no? Eres un importador japonés que tienes un pago en dólares, ¿no? Y quieres hacer un depósito a plazo en dólares con igual vencimiento. Sin embargo, en su país no están permitidos los depósitos en moneda extranjera, o sea, no puedes hacer eso. O sea, cuando dice que no está permitido, es tu objetivo, ¿no? Ese es tu objetivo de replicar. O sea, tú tienes que hacer otras operaciones paralelas para replicar ese objetivo. Ese es permitido. O sea, no está permitido, es el objetivo, que en este caso es el depósito a plazo en dólares, ¿no? Ahora, acá vas a jugar con dos monedas, siempre la moneda local y la moneda extranjera. Entonces, acá, obviamente, como eres un importador japonés, tu moneda local, ¿no? Moneda local es el yen, ¿no? Y tu moneda extranjera sería el dólar, ¿no?
Hay que tener ese contexto también. Entonces, lo que no está permitido en tu país es depositar dólares. En Japón no está permitido depositar dólares. Entonces, tienes que hacer replicar este depósito. Ese es mi objetivo, ¿no? Replicar, ah, replicar con otras operaciones el depósito a plazo, ¿no? Y ten en cuenta que mi moneda local es el yen ¿no? Y mi moneda extranjera es el dólar. Soy importador, ¿no? Ahí todo bien, ¿no? Entonces, ¿cómo hago esto? Hay como tres, cuatro, o sea, son como que tres pasos para replicar esto, ¿no? Sin tener que hacer esto, o sea, porque no está permitido, no lo puedo hacer. Pero si hago tres pasos paralelos, replico esto. Eso es esa es la idea. Primero tenemos que tener en cuenta qué significa un depósito. Pues en gráficos, un depósito, ¿no? Parecido al arbitraje, ¿no? Que te estaba explicando, ¿no? Acá, un depósito de moneda, ¿no? Voy a poner, ¿no? Dólares, ¿no? En T sub cero, ¿no? Y después voy a recibir esos dólares en T sub T, ¿no? Lo deposito, ¿no? Y me va a dar más plata, ¿no? Al final voy a recibir más de lo que he depositado, ¿no? Eso es, Este es el objetivo, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, para llegar a este objetivo, tengo que hacer pasos. Entonces, el paso uno, voy a hacer una venta spot, o sea, vendo mis dólares, ¿no? Por yen. Ese es el primer paso, un venta spot. Entonces, ¿cómo represento gráficamente eso? Voy a poner el gráfico acá, una venta spot. Entonces, acá abajo, como es en tiempos, el venta spot quiere decir que es en tiempo cero, ¿no? Entonces, yo voy a recibir yenes, ¿no? Yen en T sub cero y acá voy a poner UCD en T sub cero, ¿no? O sea, voy a vender mis dólares, ya no voy a tener dólares y va a entrar yenes, ¿no? Ese es el primer paso. Paso 2, deposito mis yenes, ¿no? Entonces hago acá un gráfico parecido, el de arriba. Entonces acá voy a tener un depósito. Acá voy a poner, ¿no? Yen en T cero y acá voy a tener yen en T sub T, ¿no? Ese es un depósito, ¿no? Ese es el segundo paso. Y el último paso es hacer un forward largo en dólares. O sea, quiere decir que compro UCD con yenes, ¿no? Usando un forward. Acá, ¿no? Se especula que el tipo de cambio suba. O sea, el tipo de cambio entre yenes y dólares, ¿no? Ahora, ¿cómo represento esto? ¿Cómo represento un forward? Parecido, ¿no? Lo que vimos acá, ¿no? Algo así como esto. Entonces, acá, ¿no? Voy a poner acá dos, como es un forward, acá lo que voy a recibir, ¿no? Acá estamos hablando forward de divisa, ¿no? Entonces acá voy a recibir UCT, ¿no? En tiempo transcurrido, al final, ¿no? Y acá voy a poner yen, ¿no? Yen en T sub T. Entonces, si tú ves cada paso, hace que llegue a esto, ¿no? Por ejemplo, el yen que está arriba con el yen de abajo se cancelan, ¿no? Este con esto se cancela. El yen que está arriba también se va a cancelar con el de abajo, ¿no? Este con este se cancela. Entonces, ¿qué me queda? Me queda el UCD de sub cero que está acá y acá me queda, ¿no? El UCD que está arriba.
O sea, haciendo estas tres operaciones, llego a lo mismo que esto, que no puedo hacer en Japón. Y eso es lo que me pide, pues, ¿no? Grafique los flujos y detalle los instrumentos necesarios para replicar un depósito en dólares. Ese es mi objetivo, ¿no? Replicar. ¿Y qué operaciones le recomiendo en Entonces, los pasos son las operaciones, ¿no? Son las operaciones que vas a recomendar. ¿Alguna pregunta? Está todo bien, Rómulo. Ok, así como estos, en la PC1 que me has pasado vino con Venezuela, parecido, ¿no? A veces el objetivo cambia, ¿no? A veces el objetivo no es replicar un depósito, a veces el objetivo es hacer forwards. Entonces todo esto cambia sentido, ¿no? Entonces tienes que tener cuidado. Entonces sí, no vale mucho, pues. O sea, si no sabes, o sea, como no vale mucho, no te preocupes tanto en esos tipos de ejercicios, ¿no? Pero igual. Es, es bastante sentido crítico para hacer todas esas operaciones, ¿no? Sí, tienes que saber, no saber, o sea, son cuatro operaciones que solamente puedes hacer y nada más. De las cuatro no hay más que esas. Pero igual, o sea, ya vamos viendo como en las otras PCs parecidos a estas, pero no vale mucho, o sea, no me preocupa tanto. Pero ahí lo dejo, pues. Listo. ¿Me lo puedes pasar entonces completo, las grabaciones y el Excel, por favor? Sí, yo paso en YouTube, pásame tu correo cuando puedas y yo te voy a pasar un link de YouTube Ujú. a tu correo, que sea Gmail, si puedes Gmail, Sí, genial. sí, Sea un correo ahí de te lo envío Gmail ahorita. asociado a YouTube. Así te lo paso y solamente tú lo puedes ver. Ya. Ok, entonces ahora te lo envío y para poder. Pero el Excel sí me lo puedes enviar ahora, como para poder Sí, practicar los al pasos. toque te lo mando, sí, ahí mismo. Ya. Listo, Rómulo, Listo, gracias. hasta luego, bye. Chao.